Hola a todos, ¿qué tal? En primer lugar, quería dar las gracias a Eventes por invitarme a participar en este círculo de conferencias sobre ciencia. Mi nombre es Juan Miguel, soy graduado en Química por la Universidad de Córdoba y después de eso hice un máster en ensayos clínicos. Actualmente trabajo en el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba y soy coordinador de ensayos clínicos. Trabajo dentro del Hospital Reina Sofía en el servicio de hematología. Bien, en primer lugar, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué es un ensayo clínico en términos generales? Un ensayo clínico consiste en experimentar un fármaco nuevo en pacientes tanto sanos como enfermos para determinar tanto la seguridad y la eficacia de este fármaco que estamos estudiando. Digamos que esta es la definición más simple y sencilla, que si buscáis por internet pues va a salir algo muy parecido, dependiendo de la página donde lo busquéis. Hay páginas que se extienden un poco más y otras páginas pues que se extienden un poquito menos. Como bien he dicho, hay fármacos que se pueden estudiar en pacientes que están sanos o en pacientes que están enfermos. Y diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque hay moléculas nuevas o fármacos nuevos que solo se pueden estudiar en pacientes que están enfermos. Es decir, solo se pueden estudiar en pacientes que tienen la enfermedad propiamente dicha. ¿Y qué queremos ver de ese fármaco? Si funciona o no. Queremos ver si el paciente se encuentra mejor utilizando ese fármaco, si por tanto la enfermedad disminuye o por lo tanto este fármaco contra la enfermedad no hace absolutamente nada. Eso por un lado. Y luego están los fármacos que se aplican a pacientes que están sanos, es decir, a pacientes que no están enfermos. Básicamente esto consiste en aplicar el fármaco a estos pacientes para poder seguir estudiando la molécula en cuestión. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hacemos esto para tener más información del fármaco. Sin embargo, no sabemos si el paciente se va a ver o no beneficiado cuando tome este tipo de molécula. La mayoría de las personas hoy en día están muy desinformadas de lo que es un ensayo clínico y de lo que todo esto conlleva. Yo entiendo que puede haber mucha gente, tanto en el mundo sanitario, en el mundo de la investigación, farmacéutico, ciencia, que sí conocen lo que es un ensayo clínico o que alguna vez han tenido algún tipo de contacto, han leído algún artículo o alguien le ha contado algo sobre un ensayo clínico. Pero entiendo que para la población de a pie es un poco más complicado entender este término, ya que hasta hace muy pocos años había muy poca gente que se dedicaba a este mundillo. Para seguir hablando del ensayo clínico, nos surgen, pues, digamos que nuevas preguntas. El hecho de cómo surge una molécula nueva, cómo surge un ensayo clínico y lo más importante es que cómo esta molécula, este fármaco nuevo, llega a comercializarse a lo que es al mundo. Los ensayos clínicos se dividen en 4 fases, en fase 1, en fase 2, en fase 3 y en fase 4. Quiero que sepáis que antes de que la molécula que se esté estudiando, la molécula nueva, el fármaco en cuestión, antes de que llegue al ensayo clínico y posteriormente antes de que llegue a comercializarse, se ha tenido que estudiar en el laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que las diferentes farmacéuticas, ¿vale? Normalmente las farmacéuticas suelen ser internacionales. Estas farmacéuticas estudian la molécula nueva, el fármaco nuevo, lo estudian a nivel de laboratorio. Una vez que se ha estudiado a nivel de laboratorio, entonces el fármaco está disponible para aplicarlo a ensayos clínicos. Es decir, que si la molécula en cuestión que estamos estudiando no tiene una fiabilidad en el laboratorio, esta molécula no va a llegar a experimentarse en ensayo clínico y por supuesto no va a llegar a comercializarse. Una vez dicho esto, volvemos a las fases que hemos comentado anteriormente. La fase 1 de los ensayos clínicos quizás es la más complicada, ya que es la primera vez que el fármaco se va a suministrar a los seres humanos. Esto quiere decir que se coge un número muy pequeño de población, un número muy reducido de pacientes y se le da ese fármaco en cuestión que se está estudiando. En la fase 1 lo que se quiere determinar es la seguridad y la tolerancia de este fármaco que va asociada a la dosis máxima permitida que una persona o que un grupo de personas puede tolerar en su organismo. Este grupo de pacientes es muy reducido porque no sabemos los acontecimientos adversos que puede derivar en este fármaco. De ahí también que en esta fase, como hemos dicho, se mide sobre todo la seguridad. En la fase 2 de un ensayo clínico, lo que queremos comprobar es la eficacia que tiene ese fármaco. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos ver cómo de eficaz es ese fármaco ante la enfermedad que estamos estudiando. También hay que decir que la seguridad de este fármaco se va a seguir estudiando o observando a lo largo de todas las fases que transcurra el ensayo clínico. En la fase 3 de un ensayo clínico lo que queremos ver es si este fármaco es eficaz frente a otras terapias. ¿Esto qué quiere decir? En la fase 2 hemos visto que el fármaco ya es eficaz por sí solo, pero ahora en la fase 3 lo que queremos ver es si el fármaco que estamos estudiando es más,
menos o igual de eficaz que otras terapias que ya están comercializadas. ¿Y esto cómo se comprueba? Pues se comprueba haciendo ensayos clínicos con dos ramas. En una de las ramas tenemos la rama control y una de las ramas es la rama experimental. En la rama control vamos a tener un fármaco que ya está comercializado y en la rama experimental lo que vamos a tener es un fármaco nuevo que queremos estudiar. Dicho esto, solo queremos comprobar si el medicamento que está comercializado es mucho más eficaz que el tratamiento experimental o sin embargo que el tratamiento experimental que estamos estudiando es más eficaz que el comercial o por lo tanto también puede existir la posibilidad de que ambos medicamentos tengan la misma eficacia. ¿Esto para qué vale? Esto vale para saber si el fármaco que estamos estudiando sería recomendable poder comercializarlo o no, porque si va a tener las mismas ventajas que ya tiene un fármaco que está comercializado, quizás no merezca la pena que este fármaco salga a la luz, por decirlo así. Pero, por otro lado, si vemos que este fármaco puede tener unas mejoras frente a lo que ya está comercializado o simplemente se puede incluir en nuevas terapias dependiendo de la patología que tenga el paciente, pues quizás sí merezca la pena que este fármaco sea comercializado. Y finalmente llegamos a la fase 4 de los ensayos clínicos. En esta fase 4 del ensayo clínico el medicamento ya está comercializado. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el medicamento ya haya sido aprobado y ya esté comercializado, se siguen estudiando estos fármacos en fase 4 para ver o para llevar un seguimiento de este fármaco a lo largo del tiempo, para ver qué efectos causa. Por ejemplo, yo trabajo en hematología, ¿vale? Y tenemos un ensayo, bueno, tenemos varios, pero sobre todo un ensayo clínico en fase 4 en el cual son unas pastillas que se le dan a los pacientes, pero esas pastillas ya están comercializadas. ¿Esto qué quiere decir? Que ese paciente que no está en ensayo clínico se está beneficiando de unas pastillas que al mismo tiempo le está tomando un paciente que está incluido en ensayo clínico. ¿Cuál es la única diferencia? Que el paciente que está incluido en ensayo clínico va a tener una visita más periódica al hospital, se va a controlar un poco más la cantidad de medicamento que toma, ver si la medicación la cumple y ver si tiene algún acontecimiento adverso o sin embargo si va perfectamente con el fármaco. Lo que ya he dicho, simplemente es para hacer un seguimiento a largo plazo sobre el fármaco que se acaba de comercializar prácticamente para tener un poquito más de información. Pues simplemente está el proceso por el cual una molécula que se desarrolla en el laboratorio llega a ensayo clínico y finalmente llega a comercializarse. Los ensayos clínicos tienen un proceso muy largo de duración. ¿Qué quiere decir? Que hay ensayos clínicos que tardan en desarrollarse 5, 10, 12, incluso 20 años. Es un proceso muy lento, la investigación, como ya sabéis, es muy lenta y más en este territorio en el que se requieren pacientes que quieran participar en este proceso de investigación. Este proceso de duración de los ensayos clínicos ha generado un poco de controversia, sobre todo actualmente con el tema del COVID-19 y con el tema de la vacuna. Es decir, que yo no soy un experto en coronavirus y simplemente voy a hablar un poquito acerca de lo que sé y quizás de un poco mi opinión personal. Desde el minuto 1 que se conoció la existencia del coronavirus, tanto las farmacéuticas como los investigadores que se pusieron a trabajar, como los investigadores que trabajan en ella, se pusieron a trabajar y a investigar primero en lo que consistía básicamente esta enfermedad, lo que producía, lo que provocaba, y más tarde, después de saber todo lo que esta enfermedad conllevaba y después de ver que los medicamentos actuales no hacían nada contra el coronavirus, empezaron a investigar pues lo que ahora ya está comercializado, que sería la vacuna del COVID-19. ¿Por qué este tema ha generado tanta controversia? Pues como ya he dicho antes, el proceso de los ensayos clínicos es muy largo, algunos pueden durar 5, 10, incluso 20 años, entonces al tener una vacuna tan rápido, esto ha causado un poco de desconfianza a la población. He de decir, bajo lo que yo sé, también bajo mi punto de vista, las farmacéuticas, en cuanto conocieron la existencia del virus, lo estudiaron como ya hemos dicho y tal, dejaron todos los demás ensayos clínicos que tenían, dejaron todas sus demás investigaciones para centrarse básicamente en lo que es en lo que era el coronavirus y en intentar desarrollar un medicamento, una vacuna, algo para poder hacerle frente a esta pandemia que estábamos viviendo. Tenéis que saber también que para que una molécula que se haya estudiado a nivel de laboratorio y después haya pasado a experimentación en ensayo clínico y después a comercializarse, ha tenido que ser aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. ¿Esto qué quiere decir? Que la Agencia Europea del Medicamento tiene que aprobar que la molécula salga de ese laboratorio para poder experimentarla en ensayos clínicos y una vez que se han estudiado todas las fases de los ensayos clínicos con esa molécula, la Agencia Europea del Medicamento vuelve a estudiar o vuelve a valorar
si ese medicamento, con los resultados que ha dado, se va a llegar a comercializar. Me explico, sobre todo por el tema del coronavirus. Si en Europa hay tantísima cantidad de ensayos clínicos, lo que ha pasado con la Agencia Europea del Medicamento es que también ha dejado de lado todos los demás ensayos clínicos que tenía para centrarse solamente en el tema de burocracia, de papeles, de permisos y de aceptaciones para lo que es los medicamentos del COVID-19. Normalmente la Agencia Europea del Medicamento tarda muchísimo en contestar a estas propuestas, tanto de los laboratorios, las farmacéuticas, como cuando una vez ya se ha desarrollado el ensayo clínico en cuestión. Entonces, por eso los ensayos clínicos se desarrollan en un periodo de tiempo tan largo. Sin embargo, como ya hemos dicho, con el COVID, como han dejado de lado todo lo que tenían, pues en apenas unos meses se han puesto al día de los resultados, de los papeles y de todo lo necesario para poder llegar a comercializar esa vacuna. Y más viendo que los ensayos clínicos, que esa vacuna del COVID ha pasado, porque la vacuna del COVID ha pasado unos ensayos clínicos en fase 1, en fase 2 y en fase 3, ¿vale? Una vez que han pasado esas fases, ahora se ha llegado a comercializar y todo eso ha tenido que ser aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Actualmente la población se está vacunando del COVID-19. Quiero deciros que a la misma vez que la población se está vacunando del COVID-19, también hay ensayos clínicos en fase 4 con esta vacuna. ¿Por qué? Porque como hemos dicho al principio de esta conferencia, en la fase 4 de los ensayos clínicos, el medicamento ya está comercializado, en este caso una vacuna. Entonces se la está poniendo tanto la gente que no participa en ensayo clínico como la gente que está participando en ensayo clínico. Son personas que han aceptado a participar en los ensayos clínicos fase 4 de la vacuna, simplemente se la han puesto igual que nosotros, solo que a esas personas se le va a hacer un seguimiento a un largo plazo para recoger pues todos los acontecimientos, tanto buenos o malos, que esté pasando con la vacuna del coronavirus. Todo eso, en ese ensayo clínico participará mucha gente y lo que se consigue es recoger muchísimos datos para ver más que nada pues, los acontecimientos que está teniendo esa vacuna. Pero vamos, que ya os digo yo que si esta vacuna ha llegado a comercializarse y ha pasado otro ensayo clínico antes, no creo que esté dando acontecimientos adversos. Pero bueno, nunca se sabe y por eso mismo se hace un seguimiento. Hay muchas personas que creen que la vacuna del COVID-19 va a dar efectos adversos graves a largo plazo. No me estoy refiriendo a los acontecimientos adversos que se hayan visto tras la segunda dosis. Me refiero a que hay gente que cree que cuando pasen un par de años o 3, esta vacuna va a afectar a la población. Yo en realidad no creo que esto pase. Hay otras vacunas comercializadas que, como la de la gripe, por ejemplo, que a largo plazo no producen ningún acontecimiento adverso. Pero bueno, como ya he dicho, no soy profesional, no lo sé. Y seguramente los investigadores que estén también participando en los ensayos clínicos de ahora tampoco sepan lo que pasará a largo plazo. Pero bajo mi punto de vista, creo que no va a suceder nada grave con la vacuna. Creo que más que nada hay que centrarse sobre todo en la inmunidad. Eso sí es algo importante, porque puede ser que la inmunidad de la vacuna del coronavirus dure 6 meses, 1 año, 2, no lo sabemos. No sabemos si va a ser como la vacuna de la gripe, que no la tendremos que poner de manera continuada cada año, o si simplemente va a ser una dosis, dos dosis y ya vamos a estar inmunizados toda la vida. Que no lo creo. Pero bueno, como ya os digo, los ensayos clínicos en fase 4 son para eso, para determinar además de los acontecimientos adversos que tiene un fármaco, en este caso la inmunidad que la vacuna del coronavirus va a generar a la población. En fin, y ya para terminar, solo deciros que en esta conferencia, en este vídeo, lo único que quería contar un poco es cómo una molécula desde un laboratorio ha llegado a comercializarse y puede ser administrada a la población. El mundo de los ensayos clínicos es muy amplio, los ensayos clínicos tienen muchísimo de qué hablar. Hay muchísima información sobre ello, muchísimas patologías, muchísima gente que se dedica a este mundo, que la mayoría no conocéis, pero que si tenéis cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de duda, os podéis poner en contacto conmigo y yo la resuelvo si mis compañeros me lo permiten, que no tengo ningún tipo de problema. Deciros sobre todo a la gente que se dedica a la ciencia, a la gente que ha estudiado, que ha estudiado la rama de ciencia. Informaros sobre los másteres de los ensayos clínicos e informaros de la cantidad de puestos de trabajo que hay, porque hoy en día es un trabajo que está muy demandado, tanto en España, ya digo, como a nivel internacional y a nivel europeo. Hay posiciones de trabajo por todo el mundo y el idioma también es muy importante. Destacar que hay fundaciones públicas, hay fundaciones privadas, se dedican hospitales, farmacéuticas, mi puesto de trabajo que es coordinador de ensayo clínico que lo desarrollo dentro de un hospital, etcétera. Inmunidad de
inmunidad de posiciones de trabajo, inmunidad de información y de crecer tanto de manera laboral como personal. Así que nada, que me ha gustado mucho participar con vosotros y lo dicho, espero que os haya parecido una charla muy interesante y si tenéis cualquier tipo de pregunta o de duda, pues me lo hacéis saber y le respondo con gusto. Así que nada, que paséis buen día y gracias a todos.